Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. En los últimos 3 años he tenido la oportunidad de entrevistar en este podcast a algunos de los mejores dermatólogos del país. Con ellos he charlado de alopecia, acné, cicatrices, rosácea, estrías, melasma, melanoma y envejecimiento cutáneo. Todos ellos me han abierto sus consultas y me han regalado su tiempo y su conocimiento para arrojar un poco de luz sobre el cuidado de la piel. Este COVID-19 ha supuesto el cierre de muchas consultas privadas y que algunos de estos expertos, además, hayan tenido que reconvertirse, actualizar sus conocimientos a velocidad crucero y desempolvar los fonendos, para sumarse así a las macrounidades COVID-19 que muchos hospitales madrileños como el Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz han puesto en marcha. Hoy charlo con 3 de ellos, el doctor Sergio Bañó, la doctora Ana Molina y la doctora Natalia Jiménez, para saber cómo se enfrenta un dermatólogo a esta pandemia. Desde aquí, un mensaje de ánimo y de agradecimiento a todos los profesionales de la salud que día a día cuidan de nosotros. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo del especial COVID-19 que estamos haciendo en el podcast de Cristina Mitre. Hoy tengo conmigo al doctor Sergio Bañó. Él es dermatólogo, tricólogo y cirujano capilar, director de la Unidad de Tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar de la Clínica Grupo Pedro Jaén de Madrid. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Cristina, un placer. Bueno, has pasado de tratar alopecias y hacer trasplantes capilares a hacerte cargo de pacientes con COVID-19. ¿Quién lo hubiese imaginado, doctor? Sí, la verdad que sí. Ha sido un cambio bastante radical, pero bueno, no dejamos de tener la esencia como médicos, aunque seamos especialistas, y realmente en una situación como esta de crisis tenemos que aportar nuestro granito de arena. Miraba tu Instagram y había una fotografía del 17 de marzo y ponías 17 de marzo 2020, 8:30 de la mañana, planta de medicina interna, macrounidad COVID-19, Hospital Ramón y Cajal, todos luchando frente al COVID. Se te veía con la mascarilla quirúrgica y la bata blanca. ¿Cómo han sido estos últimos 26 días desde esa foto? Bueno, realmente el inicio fue bastante duro porque Madrid se enfrentaba a una epidemia terrible que no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Los hospitales públicos empezaron a reclutar a todos los médicos, tuviéramos la especialidad que tuviéramos, y realmente había cierta incertidumbre y miedo ante la situación porque los recursos sanitarios son limitados y había una gran afluencia de pacientes muy graves, y esa fase fue bastante dura. Es verdad que 2-3 semanas después que ya llegó el pico de ingresados y actualmente desde hace una semana a esta parte parece que la situación ha mejorado levemente y que ya hemos alcanzado lo peor y lo estamos superando, con lo cual ya hay un clima ciertamente más optimista. Pero esos inicios fueron bastante duros, no solo a nivel personal, sino a nivel social y sanitario, porque realmente no sabíamos hasta dónde iba a llegar esta epidemia. Sergio, ¿cuándo fuisteis conscientes en el hospital de que esto era muy serio? Yo creo que fue alrededor de la segunda semana de marzo. En esa semana ya empezaron la curva de ingresos y de hospitalizados de urgencias por coronavirus se disparó, creció de forma exponencial y prácticamente de 3-4 días en adelante
ya el hospital reclutó a todos los médicos y vimos que la situación era extremadamente grave dada la contagiosidad del virus y que realmente los pacientes que llegaban a urgencias y que tenían que ingresar aumentaban de forma exponencial, con lo cual los cálculos eran que en poco más de una semana el hospital iba a estar completamente saturado y así fue. Gracias a Dios luego existió la apertura de IFEMA y de otros centros, se descongestionó un poco, pero el peor momento, el momento más crítico fue segunda, tercera semana de marzo. ¿Y cómo se reconvierte un hospital del tamaño del Ramón y Cajal con tantas especialidades? ¿Cómo se reconvierte en esa macrounidad COVID-19? Bueno, pues la verdad que ha sido un trabajo tremendo de los encargados de la unidad. Destacar a mi amigo neurólogo Jaime Masjuan, que ha sido el coordinador de la macrounidad COVID. Realmente yo he estado un poco más al margen de esta gestión, pero ha tenido que ser tremenda reorganizar un hospital de 1.000 camas para que prácticamente el 80-90% de las camas sean camas de pacientes con coronavirus en prácticamente menos de una semana. Realmente es un trabajo fuera de lo común y ha salido todo mejor de lo pensado incluso respecto a la gestión hospitalaria y se han podido manejar estos pacientes, al menos en el Hospital Ramón y Cajal, de una forma muy satisfactoria. Y a ti te ha tocado desempolvar el fonendo, ¿no? ¿Cuándo era la última vez que te lo pusiste? Bueno, pues seguramente hace 14 años, cuando empecé la residencia de dermatología y hacía guardias de medicina interna. Porque claro, Sergio, tú ante un injerto capilar sabes perfectamente qué es lo que hay que hacer, es una situación que tienes completamente controlada, pero te ha tocado salir de tu zona de confort y además en unas circunstancias que son excepcionales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, realmente todos los especialistas tenemos nuestra zona de confort en el ámbito de la especialidad y del manejo de los pacientes que vemos en el día a día, y todo lo que haga salirte de esa zona de confort, y especialmente cuantos más años vayas cumpliendo, pues es menos cómodo para alguien, porque de repente todo tu know-how y todo tu conocimiento pues pasas a tener un nivel muy bajo y a estar realmente en un proceso de reaprendizaje. Pero como decía yo a los compañeros, yo creo que con motivación y buena disposición y ganas de trabajar siempre puedes aportar tu grano de arena, echar una mano, y aunque todo el mundo entienda que no tengas el conocimiento en pocos días que puede tener un internista que lleva trabajando toda la vida en pacientes con infecciones graves de este tipo, pues siempre vas a aportar y ayudar, y así es como lo hemos planteado y cómo hemos salido hacia adelante. Por supuesto, siempre existe miedo, inquietud, desconoces también la infección, siempre existen riesgos para los sanitarios de poderte infectar y tienes que asumirlo, pero realmente es algo que pensamos más ahora a posteriori y no tanto en el momento de crisis, que somos la mayoría muy lanzados y nos pedían que fuéramos, pues allá que fuimos. ¿Y has pasado miedo? Se pasa miedo, yo a nivel personal, no tanto por mí, sí por el posible miedo a adquirir la infección y contagiarlo a familiares, mis padres y otras personas, digamos, con factores de riesgo, pero evidentemente sí que quizás sentí más miedo ante la incertidumbre de la situación sociosanitaria al inicio de esta crisis, porque no sabes hasta dónde va a llegar, y hace poco hablábamos con unos amigos que si algo tenía riesgo de destruir actualmente nuestro estado de bienestar, no nos imaginábamos tanto una guerra mundial ni enfermedades de tipo incluso como las que vemos actualmente, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Nos imaginábamos una infección por un virus muy agresivo y muy contagioso, es algo un poco similar a lo que al final pasó, y realmente pone de manifiesto la debilidad que tenemos los humanos ante situaciones como esta, y espero que esta pandemia del coronavirus sirva como un punto de inflexión para también mejorar los sistemas sanitarios y prevenir posibles pandemias futuras. ¿Cómo se explica, Sergio, que el personal sanitario, que hemos sido capaces de tener robots que operan con una exactitud increíble, y en esta crisis del COVID lo que nos ha faltado son guantes, mascarillas, batas? Es tremendo, sí, pero tiene su explicación a nivel de gestión. El sistema sanitario está preparado para una serie de
pacientes en un determinado momento. Aunque tengamos una tecnología muy avanzada, lo que no hay es un número ilimitado ni de camas, ni de respiradores, ni de unidades de cuidados intensivos. Y el principal problema del coronavirus, al igual que en otras enfermedades con un índice de contagiosidad muy alto, es la rápida afluencia de pacientes, todos al mismo tiempo, al sistema sanitario, que producen un colapso. Realmente no ha sido el que no haya suficientes medios o digamos que el nivel de tecnología no sea suficientemente preciso, que lo es, sino es más un tema numérico de que se ha colapsado por la afluencia de muchísimos pacientes en un corto periodo de tiempo. Por eso se ha intentado y se está intentando todas estas medidas de confinamiento hasta que pueda llegar la vacuna, con el objetivo de aplanar la curva para que ese pico de afluencia a los hospitales no sea en un periodo corto de tiempo, sino que pueda hacerse poco a poco y el sistema sanitario pueda absorber todos esos pacientes que van llegando con esta infección. Tú tienes mucho contacto con doctores en todo el mundo, hacéis muchísimos congresos médicos. ¿Qué te cuentan tus colegas de Italia? ¿Os advirtieron, os llamaron, os contaron algo? Sí, digamos es una historia curiosa porque yo veo que va pasando también en otros países. Yo tengo un buen amigo mío de carrera, José, que es un doctor oftalmólogo que vive en Milán, y a inicios de marzo me mostró una situación allí en el norte de Italia que era apocalíptica, en la que los médicos especialistas habían dejado de ver pacientes de su especialidad y estaban en las urgencias de los hospitales, en las plantas de hospitalizados, que ya las UBIs estaban saturadas, un escenario absolutamente apocalíptico que ni yo me creía ni nadie de nuestro entorno nos creíamos, y ha sido exactamente el escenario que hemos vivido 3 o 4 semanas después aquí en España. Y curiosamente, al hablar con mis colegas americanos y con algún colega también en Reino Unido, bueno, la vista está en Reino Unido y en otros países, que hace 2 semanas prácticamente lo veían también como algo totalmente lejano y que era imposible que en sus países ocurriera, y vemos que está pasando. O sea, yo creo que esto de cara al futuro nos tiene que hacer aprender que cuando veamos algo similar en un país, ya sea cercano o lejano, tenemos que poner los medios para intentar prevenir que eso suceda también en futuros países. ¿Qué es lo que más te ha impresionado en estas semanas? Bueno, pues yo diría, aunque los dermatólogos no estemos acostumbrados afortunadamente a tener que lidiar con pacientes muy graves y pacientes que fallecen, etcétera, quizá esa parte como médico la tenía bastante asumida. Quizá lo que me ha resultado más duro es ver la gestión del duelo y la gestión que rodea al fallecimiento en los familiares de los pacientes, que no pueden verlos, acompañarlos. Incluso una vez que el paciente ha fallecido, prácticamente no llegaban a saber dónde iban a enviar el cuerpo en las próximas horas. O sea, esa gestión de dejar a un familiar en un hospital, no verle en 15 días y que te vayan informando y llega un momento que te informan que ha fallecido, no puedas ir a ver al cuerpo. La verdad que yo creo que ha sido lo más duro. Al hablar con los familiares de los pacientes y escucharles lo que me decían, pues quizás ha sido lo que se me ha hecho más difícil, y quizás la parte más cruel del coronavirus. Porque de hecho los dermatólogos y otros especialistas os habéis encargado de esa parte, ¿no? Porque ¿cómo es un día a día en esta macrounidad COVID-19 para un dermatólogo? ¿Qué tienes que hacer? Sí, es muy variable, Cristina, en función del hospital, comunidad, incluso dentro del mismo hospital, del control en el que trabajes. En mi caso en particular, yo he estado en un control en el cual lo lideraban médicos internistas, médicos infectólogos, y éramos un grupo de especialistas amplio. Había otros compañeros reumatólogos, médicos de familia, y ahí estábamos pues otros especialistas, dermatólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, y trabajábamos en el día a día de la planta de hospitalización, es decir, visitando a los pacientes, explorándoles, pidiéndoles las pruebas necesarias, poniendo los tratamientos necesarios y luego informando a los familiares. O sea, una atención más integral. En otros hospitales que a lo mejor había más recursos o menos saturación de pacientes, pues sí que ha habido especialistas tipo oftalmólogos, dermatólogos, que se han encargado más de la labor logística de llamar a los familiares sin tener que ver directamente a los pacientes. Pero esto es muy variable. Yo creo que lo bueno es que como médicos, aunque seamos especialistas, pero como médicos podemos adaptarnos y dar esa ayuda, ofrecer esa ayuda en los lugares en los que se necesite.
Estabas diciendo decías antes que ahora es cuando estás tomando un poco más de conciencia de la situación, ¿no? Que en ese momento de crisis lo que quieres hacer es ayudar. Tú lo vives así, pero tu familia que se ha quedado en casa, que está esperando a que llegues, ¿cómo lo vive tu mujer y tus hijos? Bueno, pues siempre es duro. También mi mujer es médico también, con lo cual entiende la situación, pero sobre todo la familia, mis padres, mi hermano, mis suegros, etcétera, pues se hacía duro, porque es verdad que, bueno, yo entiendo es como la familia de un bombero cuando tiene que meterse en un incendio a apagarlo, pues oye, es su trabajo, pero siempre existe un riesgo inherente y tampoco es una situación fácil. La verdad que nosotros compañeros, pero en nuestro caso, como ha sido una actividad tan frenética, casi en el día a día no nos ha dado tiempo a pensar este aspecto y lo empiezas a pensar pues cuando empieza a pasar el agobio como puede ser ahora. ¿Cuándo recuperará el Ramón y Cajal la normalidad? Bueno, mi opinión personal es que normalidad completa yo estimo que hasta final de año no la recuperará. Yo creo que una disminución del número de pacientes de coronavirus y ya poder atender a pacientes con otras patologías, probablemente a lo largo del mes de mayo ya sea un mes en el cual se va a ir recuperando poco a poco esa normalidad. Lo que pasa que probablemente vengan pequeñas oleadas nuevamente de reinfecciones cuando pase el confinamiento y tendrán que aprender los hospitales y los sistemas sanitarios a ser más versátiles y poder responder de una forma más rápida a estos posibles picos de epidemia. Pero yo creo que la normalidad poco a poco se va a empezar a recuperar a lo largo del mes de mayo y probablemente se recuperará de forma más completa después del verano. ¿Y las consultas, todas las consultas externas que tenéis en el hospital? Pienso en los dermatólogos, ¿no? ¿Cuántos casos de melanoma que se ven o otras enfermedades graves? ¿Qué pasa con todos esos enfermos? Sí, la política que hemos seguido, y yo creo que en muchos de los hospitales de la Comunidad de Madrid, es intentar restringir las consultas a pacientes graves o con patología urgente e intentar que lo que no fuera ni grave ni urgente se pospusiera para las siguientes semanas / meses. Aquí es verdad que hay que agradecer también la labor de los pacientes que en estas semanas realmente han consultado por lo imprescindible únicamente en las consultas. La mayoría se han podido solucionar telefónicamente y eso ha facilitado para que realmente en esta situación pues los pacientes que realmente tenían que consultar por una urgencia, por un tema de un cáncer de piel, lo hayan podido hacer. O sea que agradecerles también desde aquí. Y ya para terminar, que no te quiero robar más tiempo, que estás con tu familia, ¿una lección de todo esto? Bueno, pues yo, fíjate, Cristina, diría que no somos invencibles y que tenemos que seguir aprendiendo, progresando y quizá por ver la botella más llena que vacía, lo que me he llevado más positivo es el compañerismo, el que sabemos trabajar en equipo, gente muy heterogénea y el cariño de la gente. Es verdad que a las 8 de la tarde los aplausos, cuando vas por el hospital, los pacientes, los comentarios que te dicen, pues te hace sacar fuerzas de flaqueza y eso se agradece y al final ves ese punto de positividad de la humanidad, que es lo que hace que sigamos avanzando. O sea que yo me quedaría con esa idea. ¿Y un deseo? Bueno, mi deseo sería que la vacuna llegue cuanto antes. Yo creo que es lo que nos permitirá estar 100% tranquilos frente a esta pandemia y que podamos aprender la lección para el futuro y mejorar los sistemas sanitarios aún más. Bueno, doctor, pues millones de gracias. Nos queda pendiente grabar un podcast sobre trasplantes capilares, que se lo tenemos pendiente. Y espero que el siguiente no sea sobre el coronavirus, sino que sea sobre lo importante que es ponerte en manos de un buen profesional si decides hacerte un trasplante. Claro. Millones de gracias y con muchas ganas de que pase todo esto y poder darte un abrazo y que no sea virtual. Por supuesto, Cristina, y agradecerte y darte la enhorabuena por la excelente labor de difusión que haces, así que es un placer para mí. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Bueno, tengo al otro lado de la pantalla
a la doctora Ana Molina. Ella es dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz y profesora de dermatología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ana, bienvenida. Bueno, menudo lujo, Cris, estar aquí contigo. Ay, sí, la última vez nos vimos ahí en tu despacho de la Fundación Jiménez Díaz, grabando sobre el acné y sobre el esposoma. Y mira tú, ahora hablando del COVID-19. Ana. Bueno, no, esa es la última vez que nos vimos, pero tengo que decir aquí públicamente que Cris ha estado súper presente en toda mi cuarentena, en mi confinamiento desde que esto empezó. Si no prácticamente, vamos, yo creo que a diario, si no es por mensaje, por llamada, que se ha preocupado de llamarme periódicamente para asegurarse de que todo iba bien, para interesarse, o sea que muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Ana, ¿cómo han sido estas semanas desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista personal? Pues bueno, desde el punto de vista personal, un poco como todos, ¿verdad? Una montaña rusa, con esa fase, con esas fases famosas, esa curva. Yo siempre digo que hemos tenido la curva epidemiológica, que todos sabemos perfectamente la forma que tiene, y luego hemos tenido todos una curva también emocional, que también se ha parecido bastante, en sus fases. Una fase más de caos, de falta de concentración, de ansiedad, luego una fase más de aceptación, de tristeza, ¿verdad? Luego una fase más de aceptación, y aún estamos en esa fase emocional. Pero bueno, quizá lo más interesante, como yo no he parado de trabajar, pues ha sido cómo ha cambiado mi vida laboralmente, que principalmente desde que todo esto empezó hace aproximadamente un mes, ha cambiado de dos formas. La primera forma fue pues esa transición que hemos tenido que hacer los dermatólogos al teletrabajo, como mucha gente en España. Y bueno, y luego mi posterior integración a las unidades COVID. Claro, ese reciclaje de dermatóloga a médico más, ¿no? Más internista, no diría internista, pero a médico de verdad, que digo yo, es que me daba cosa decirlo de médico de verdad. Porque todo esto fue voluntario, Ana. O sea, estábamos hablando antes con el doctor Sergio Bañó, y en el Ramón y Cajal lo que hicieron fue crear una macrounidad COVID. La Jiménez Díaz, ¿cómo ha sido? ¿Se ha convertido también todo el hospital en una macrounidad COVID? ¿Os teníais que integrar todas las especialidades? ¿Solo dermatólogos? ¿Cómo funciona? Cuéntanoslo. Pues mira, te cuento, fue básicamente por fases. Lo primero que hicieron fue suspender las consultas externas, y ahí entró la primera fase mía, ¿no? Que fue la de teletrabajar, que fue pues a todos los especialistas nos dieron un acceso remoto encriptado desde casa, la famosa VPN, la red privada virtual. Y nos pusimos a hacer teleconsulta, pero además todo el servicio, que mira que la dermatología es una especialidad que siempre se ha prestado mucho por el tema de las fotografías a la teleconsulta, y se ha intentado implementar en muchas ocasiones, pero nunca ha terminado de cuajar. Y por primera vez he visto a todo mi servicio teletrabajando desde casa, haciendo teledermatología de una forma, pues con un acceso pleno a las consultas, a las historias de estos pacientes, también a las historias de atención primaria. Vamos, ha sido una experiencia muy interesante que espero que se mantenga, que yo creo que debemos proteger incluso, porque España, tú sabes que no es un país muy pionero en el teletrabajo. Aquí se calcula que es en torno al 3% del porcentaje global del trabajo es teletrabajo. O sea, que yo espero que esto cambie, y ha sido una experiencia que mis compañeros siguen haciendo. Pero luego, eso para mí fue la primera semana, y a partir de esa primera semana sí que el hospital empezó a solicitar, realizó un llamamiento global a especialistas para que se integraran los que quisieran, de forma al principio voluntaria. Yo pensé que luego ya sería obligatoria, que al final no ha hecho falta, pero de forma voluntaria a esas unidades COVID que cada día se iban creando, cada día iban cerrando alguna planta del hospital, y hasta que al final pues todo el hospital prácticamente se estructuró en una macrounidad COVID o en múltiples unidades COVID, y ahí estamos. ¿Y cómo es tu día a día? Pues básicamente a nosotros nos dieron a elegir entre, básicamente tú podías integrarte a una unidad de planta, a una unidad de hospitalización, a urgencias o a la UCI. Obviamente, como dermatólogo nos dieron la opción de integrarnos a urgencias o planta. A mí me tocó planta de hospitalización, y mi día a día pues es una planta que está dirigida por medicina interna, un internista, y nos organizamos en grupos de 3 médicos. Y esos 3 médicos llevamos pues en torno a 10, 20 pacientes, dependiendo de la demanda asistencial que ha habido en cada momento. O sea, al principio llevábamos muchos más pacientes. Hoy, por ejemplo, hemos tenido solo 8 en mi equipo.
Entonces, bueno, son equipos de médicos de todo tipo, pues de todo tipo de especialistas. Hoy estaba con una nefróloga y con un reumatólogo. Pero vamos, en el despacho médico, que está lleno, imagínate, es impresionante porque teníamos un oftalmólogo, 2 digestivos, una reumatóloga, nefrólogos. O sea, yo me partía de la risa, alergólogos, porque de verdad que es súper enriquecedor. Y trabajamos, una cosa que también ha cambiado es que trabajamos por turnos, o sea, una cosa que es bastante innovadora en medicina, pues tú sabes que trabajamos por las mañanas o trabajamos en forma de guardias médicas, pero esto de hacer turnos es muy de enfermería, es cómo se organiza más el personal de enfermería, los auxiliares, celadores. Entonces, bueno, hemos pasado a tener ese sistema de trabajo y además trabajamos mediante protocolos, es decir, protocolos que los internistas han estado elaborando desde casa, todos esos internistas que estaban malitos, vamos, que estaban de baja laboral por la enfermedad y que han hecho una labor excelente elaborando unos protocolos que son súper sencillos de seguir para gente que no estamos, pues eso, habituada en nuestro día a día a tratar con este tipo de patología. ¿Y cómo se recicla un dermatólogo en una situación así? Qué pregunta, pues estudiando muchísimo, Cris, no te lo puedes ni imaginar. Estos días además terminaba compartiendo muchas cosas de las que en redes y haciendo un poco de divulgación, pero porque claro, he estado estudiando tanto que había cosas que me resultaban interesantes y quería compartirlas, pero sí, pues trabajando por la mañana y llegar a casa y ponerte a estudiar como una loca con artículos además, eso sí que tengo que agradecer que todos los artículos de COVID, tú lo sabes, son gratuitos, de revistas como Lancet, Nature, el New England Journal of Medicine, y eso ha sido, vamos, constantemente llegándote protocolos y ayuda de compañeros, o sea que en ese sentido estudiando mucho y bueno, y aprendiendo cada día de trabajar en ese pedazo de equipo multidisciplinar, claro. ¿Qué es lo que más te ha impresionado, Ana? Pues mira, principalmente 2 cosas. La primera, ese espíritu que se ha creado de unidad, o sea, de hospital como unidad global. O sea, eso ha sido impresionante. Mira, se me acaban de poner los pelos de punta, Cris. O sea, me acaba de dar como un escalofrío porque ha sido impresionante. O sea, en el hospital tú ahora llegas y la verdad es que hay un sentimiento de hospital, de pertenencia, ¿no? De pertenencia, de unión, ¿no? De todos los especialistas, enfermeros, auxiliares, médicos, farmacia hospitalaria, lo que haga falta. Y luego también me ha impactado mucho ver el hospital tan vacío, que tú dirás, bueno, ¿cómo que vacío? Se dicen que estáis saturados, estáis llenos. Sí, están llenas las plantas, están llenas las habitaciones de pacientes, hasta las consultas. Bueno, incluso ya no solo de pacientes, a veces te lo contaba el otro día, hasta algunas consultas externas transformadas en morgues transitorias y temporales, hasta que, bueno, eso se ha podido gestionar. Pero claro, esos pasillos llenos de pacientes, esas salas de espera, es impactante porque tú piensas que un hospital no cierra nunca, no descansa hasta de noche. Entonces hay gente por los pasillos, siempre hay pacientes. Y claro, como ahora no hay acompañantes, pues eso me ha impactado también bastante. Y luego me ha impactado, ya por última vez que te he dicho, o sea, por última que te he dicho 2 y me enrollo y te voy a decir 3, he aprendido mucho de la importancia de las relaciones, o sea, de lo importante que son esos familiares. O sea, más que esos familiares, es esa figura del acompañante, que muchas veces pues no hemos valorado, porque hombre, tampoco el hospital es un sitio en el que tenga que venir todo el mundo a visitar, tampoco tiene que ser visitas muy extensas de muchas acompañantes, pero esa figura del acompañante que no se le ha dado mucho valor, de hecho, pues muchos tú sabes que acompañas a un enfermo y tienes que dormir en un sillón al lado de su cama en muchos hospitales públicos. Entonces nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene esa persona que acompaña al paciente, tanto para su evolución clínica, porque la mente ya sabes que influye mucho, como para la ayuda al personal sanitario, porque muchas veces esa persona pues está pendiente de, oye, que no le veo bien o sea, aunque las enfermeras están continuamente entrando a las habitaciones, pero claro, no es lo mismo. O sea que... ¿Tú crees que esto supondrá un punto de inflexión en bueno, sé que suena un poco grandilocuente, en la humanización de la medicina, quizá? Sí, bueno, ha sido una experiencia casi lo contrario, ¿no? O sea, muy deshumanizada. Ayer lo hablaba con mi hermana, que es psiquiatra, y ella me decía que hay muchos psiquiatras luchando por intentar humanizar esta situación. Es decir, porque ya sabes que ahora mismo el protocolo es que puede venir un familiar a despedirse, o sea, un único familiar a despedirse 5 minutos cuando el paciente ya está
va a fallecer, eso es todo, ¿no? Es terrible. Entonces se está luchando porque sí que podamos recuperar incluso en este tipo de pandemias o incluso en COVID la figura del acompañante, es decir, que sí que pueda haber un familiar sentado a la cama del enfermo, obviamente con todas sus medidas de protección, pero sí que se está luchando por eso, por humanizar un poco más esta situación. Sí, a mí yo creo que esa ha sido la parte una de las partes más terribles, ¿no? Dentro de lo que ha sido toda esa gente que ha tenido que morir sola, ¿no? Y el duelo, el que no hayan podido estar acompañados, ¿no? Ha habido muchas iniciativas, como lo de, ahora no me sale el nombre, se llama, es una iniciativa genial, pues lo de las tablets, para que vean, para que hagan videoconferencia, etcétera, pero aún así, vamos, yo que hago también porque nosotros estamos haciendo también muchísima labor burocrática, porque ahora mismo, o sea, efectivamente hacen falta 3 médicos para ver los pacientes que antes veía un solo médico, no solo por la saturación, o sea, por el número de pacientes, sino porque ahora pues hay uno que tiene que disfrazarse, como digo yo, ponerse toda la EPI, que eso tarda. Nosotros nos comunicamos por teléfono con el médico que entra a explorar al paciente, etcétera, pero eso que es porque también es una situación, pues eso, que nos ha sorprendido a todos en muchos aspectos, o sea, que muy peculiar. Ana, además del trabajo en el hospital, tú tienes tu otro trabajo que digo yo, que es el trabajo de divulgación en redes, que yo decía, pero esta mujer, ¿de dónde saca el tiempo para contarnos todo esto? Currarse las fotos, hacer directos con la boticaria, o sea, una cosa... ¿Cómo ha sido de importante esta parte? Pues a mí tú sabes que yo vivo sola, entonces, bueno, el tema de hacer el aislamiento ha sido relativamente sencillo porque, bueno, llegaba a casa, es un piso pequeñito en el centro, cerca del hospital, pero, ¿te puedes creer, Cris, que todo el mundo me dice, bueno, pero ¿cómo has podido estar trabajando y haciendo la divulgación en redes tal? Digo, pues ha sido la vez que más fácil me ha resultado, porque como estoy estudiando tanto y lo tengo todo tan integrado y además son cosas que resultan interesantes para la gente y que la gente quiere saber y realmente sientes que a través de la divulgación también estás aportando tu granito de arena, estás ayudando, pues ha sido facilísimo porque es que era como me estudio esto y lo comparto para que la gente lo sepa, o sea que no, ha sido muy fácil. Y los directos con boticaria como es tan original. Oye, Ana, hemos visto recientemente que tú, como eres dermatóloga, que el COVID-19 se manifiesta de manera muy peculiar en la piel, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, ya ha habido, pues mira, ya tenemos cada día más información. Ya sabemos que ya hay un par de artículos publicados y básicamente ya sabemos que en torno al 20% de los pacientes con COVID desarrollan algún tipo de lesión en la piel. La mayoría muy inespecíficas, es decir, muy similares a esas erupciones virales inespecíficas que vemos tanto en niños como en adultos, ¿no? También estamos viendo bastantes casos de urticaria, lesiones parecidas a zóster, a herpes zóster, pero bueno, eso es una minoría. Y luego, lo que sí que está siendo muy característico, de hecho lleva 24 horas continuamente en todos los titulares de prensa escrita, en televisión, en todos los telediarios, es el tema de esas lesiones tipo sabañón que están haciendo muchos pacientes, sobre todo pacientes muy jóvenes, es decir, niños y adolescentes, que son lesiones que se cree que se deben a microtrombos. Ya sabemos que estos pacientes tienen todos un estado protrombótico, es decir, muchos están con heparina en el hospital. Pero bueno, no sabíamos que eso se podía manifestar en la piel. Es lo que se cree, porque tú piensas que estamos haciendo mucha telederma, estamos viendo muchos casos, pero están muchos sin biopsiar. Sí que hay algún caso ya publicado, pero bueno, hay una labor excelente que desde aquí lanzo un llamamiento para todo aquel que esté, porque a mí no paran de llegarme fotos de pacientes, oye, mira, me ha salido esto en las manos, en los pies, lesiones sacrales, ¿no? Tipo sabañón, ¿qué hago? Pues hombre, los estoy redirigiendo todos a una iniciativa de la Academia Española de Dermatología, que es la Fundación Piel Sana, que yo creo que lleva la doctora Cristina Galván, dermatóloga, y que bueno, van a intentar hacer un estudio acelerado, van a intentar recopilar la información de todos esos casos para centralizarlos y sacar información cuanto antes. Ana, ¿cuándo crees que la Fundación Jiménez Díaz podrá volver a la normalidad? Estamos grabando este podcast el 10 de abril. El 10 de abril, pues yo creo que la semana que viene ya nos han avisado que se empiezan a reanudar muchas consultas. Estamos cerrando muchas plantas COVID. O sea, probablemente el hospital ya haya cerrado la mitad de plantas COVID a estas alturas.
y para el lunes se reinician consultas que yo pensé que no sería tan pronto. O sea que lo que es la labor médica de consultas externas normal se va a reiniciar pronto. Por eso te contaba antes que yo creo que mi vida, claro, yo tengo una percepción sesgada porque mi vida pronto va a ser muy normal, pero para la población general esto va a ser muy lento, muy lento. ¿Por qué, Ana, tú cómo crees que va a ser? ¿Habrá vuelta a la normalidad? ¿O qué será normal a partir de ahora? Hombre, pues en los próximos meses nos vamos a tener que acostumbrar a la vida con mascarilla, para empezar, o a la vida un poco diferente. Yo hoy me reía porque hay compañeros ahora que he conocido y no conocía de antes, pero claro, los he conocido trabajando en planta COVID en la que todos vamos con mascarilla. Entonces me lo encontré el otro día en el vestuario sin mascarilla, no los reconocía, porque para mí ahora su cara es la mitad de la inferior es con una mascarilla. Yo no conocía esas partes inferiores de la cara. Y va a ser difícil sobre todo acostumbrarnos todos al distanciamiento social. Ya te contaba que a mí me pasó ayer que me encontré con Felipe de Farmacia Galileo, al pobre, cuando iba para el hospital a primera hora de la mañana con mucho sueño y con toda la emoción de verle, porque además no ves a un ser humano por la calle. Pues le planté un abrazo y 2 besos que, mira, todo el día arrepentida, con un sentimiento de culpa, le pedí 1000 perdones porque te sale. O sea, yo fíjate que yo soy personal sanitario, estoy acostumbrada a usar mascarilla en mi día a día, pero claro, estoy acostumbrada a usarla en un entorno hospitalario, con un paciente, no con un amigo. Entonces, eso es un aprendizaje que va a ser muy difícil, creo, para nosotros. Ana, hablando de aprendizajes, una lección. Pues una lección muy bonita. Para mí es ver que lo que yo percibía, y supongo que mucha gente, como que un entorno sanitario colapsado, saturado, iba a dar una atención peor de lo normal a los pacientes, me ha dado una lección importantísima que espero poder aplicar en mi futuro médico, y es que la atención ha sido, Cris, yo creo, mejor a la habitual. Es decir, el hecho de tener a especialistas de todo tipo reunidos en un mismo despacho médico ha hecho que bueno, pues cosas que nos habíamos acostumbrado a, bueno, pues le pongo una interconsulta al nefrólogo para que le ponga una dieta nefroprotectora con no sé qué, o a un digestivo para que le ponga o a un endocrino para que le paute la nutrición parenteral, pues de repente está todo allí, ¡pum!, a la orden del día, con un aprendizaje impresionante entre profesionales que nos ha permitido pues muchas cosas que antes eran muy, muy arduas, que tardaban mucho tiempo, se prolongaban, no nos veíamos entre nosotros. O sea que para nada ha sido una asistencia sanitaria colapsada y mala, todo lo contrario. Ha sido una asistencia sanitaria excepcional. Estos pacientes han tenido una asistencia global y te hace darte cuenta de la importancia del trabajo multidisciplinar y si nos estamos equivocando o no con esa hiperespecialización que estamos sufriendo. Ya no porque nos hayamos especializado como yo en dermatóloga, sino que dentro de cada especialidad, yo dentro de dermatología me he subespecializado en cáncer de piel y melanoma, lunares, etcétera, y al final digo, pero si es que soy lunaróloga. O sea que no sé si esto se podrá revertir de alguna manera, porque, bueno, pues es interesante también que a lo mejor nos estamos pasando con tanta subespecialización y ser médico del dedo meñique. Ana, y un deseo. Ay, pues nada, un deseo. Hombre, ya sabes que mi principal deseo es que esto sirva para algo. O sea, que realmente esto, independientemente de todas estas muertes y fallecimientos y tanto dolor que está habiendo, pues imagínate, Cris, que realmente esto suponga un cambio de mentalidad, tanto para el planeta, como estamos viendo esas tasas de polución que tanto han bajado, como para nosotros en cómo percibimos esta sociedad tan individualista y nos demos cuenta de que somos seres sociales y que fíjate cómo estamos o sea, qué ganas tenemos de tocarnos de verdad, de vernos de verdad. O sea, que ojalá cambie y sirva para algo dentro de todo lo malo que ha sido, claro, en muchos aspectos. Pues Ana, con ese deseo nos quedamos y yo con el deseo de poder pegarte un abrazo con mascarilla o como sea, porque eso significará que estoy en Madrid y que por fin podré volar. Pero bueno, al menos nos tenemos en la distancia y como nos vemos de día a día y nos whatsappeamos, pues se acorta un poco, ¿no?
Jo, que si se acorta. A mí me habéis hecho, entre boticaria y tú, me habéis hecho la cuarentena, que ha sido muy dura, pues oye, muy, muy llevadera. Que estén ahí las amigas detrás es un lujo. Pues nada, lo siguiente será irnos al Cuenco de Pepa y a comernos unos tomatitos de esos ricos. Eso, con Gema. Invita a boticaria, que lo sepas que te va a tocar pagar. Ana, le toca. Millones de gracias, un placer y charlamos pronto. Gracias. Eso, bonita, un beso. Hasta luego. Bueno, y ahora tengo conmigo a la doctora Natalia Jiménez. Ella es especialista en dermatología clínica, estética y láser, es dermatóloga adjunta del Hospital Ramón y Cajal y forma parte además del grupo de Pedro Jaén en Madrid. Natalia, bienvenida a este especial COVID-19. Hola Cristina, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo llevaba tiempo queriendo grabar un podcast contigo y ha querido el coronavirus que nos encontrásemos de manera virtual, tú en Madrid, yo aquí desde Dubái. Uh-huh. ¿Cómo han sido estas 3 semanas de incorporación a esa macrounidad COVID-19 del Hospital Ramón y Cajal? Pues la verdad que ha sido para nosotros los dermatólogos un cambio de vida radical. Para mí especialmente porque justo me incorporé a mi actividad en el hospital público desde mi baja de maternidad hace 4 semanas y hace 3 que formo parte de la macrounidad. Entonces, bueno, la verdad que ha sido complejo, sobre todo los primeros días, porque hasta ver, ¿no?, qué función íbamos a tener los dermatólogos en el equipo nos costó un poco y fue cambiar pues de actividad de ver solo consultas o hacer solo quirófano a pasar de repente a una planta de hospitalización en la que yo personalmente no estaba desde hacía 10 años. O sea que un poco duro al principio, pero también a la vez muy gratificante porque ves que en realidad puedes ayudar y estás con compañeros de muchas otras especialidades que todos vamos a lo mismo, pues a intentar poner nuestro granito de arena, a intentar comprender mejor la patología del coronavirus y pues un poco ponernos al día lo máximo posible para el manejo de esta enfermedad y luego otras patologías que tienen estos pacientes ingresados por coronavirus. O sea, que te ha tocado reciclarte a marchas forzadas, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a un reto así? Totalmente. Es verdad que el reciclaje pues nunca estás solo, porque en el fondo, en la unidad en la que estamos, yo tengo la suerte de estar con compañeros pues como neurólogos, endocrinos, médicos de familia, que al final van compartiendo su conocimiento contigo y no es un camino que tú tengas que abrir el libro. No es un camino en el que tú tengas que abrir un libro y ponerte a estudiar por tu cuenta, sino que está siempre muy arropado. Pero sí, ha sido un poco duro en ese sentido porque es manejar patologías que teníamos, o yo personalmente tenía un poco olvidadas. Ya. De todo, ¿cuál ha sido el mayor reto y la mayor satisfacción? El mayor reto ha sido de la noche a la mañana, porque esto fue así, o sea, recibimos el aviso, yo me acuerdo que me llamaron un martes por la tarde y el miércoles ya estaba en la planta COVID, entonces el mayor reto ha sido entrar en una planta de hospitalización de la cual ni siquiera conocía utilizar el sistema informático y ha sido como todo nuevo, es decir, actualizarte, lo que digo, a marchas forzadas. Pero la satisfacción pues la tienes cuando llamas a un familiar de paciente para informar sobre cómo es la evolución de esa persona que está ingresada y una muy buena satisfacción es que tú puedes damos altas hospitalarias y ves que hay muchos pacientes que salen adelante. Por suerte la mayoría lo hacen así y eso es una magnífica satisfacción que te quedas para ti, vamos. Me imagino que si las incorporaciones al trabajo después de una baja maternal son difíciles, en una situación tan extraordinaria habrá sido el doble de difícil, ¿no? Sí, personalmente para mí sí, porque yo pues ya venía pensando en mi incorporación desde la baja de maternidad desde hacía semanas, pero yo me veía pues en mi consulta de psoriasis, que es lo que habitualmente hago en el Hospital Ramón y Cajal, pensaba en mis pacientes, tenía ya en mente un poco cómo iba a ser todo y ha sido un cambio pues que obviamente yo no me esperaba, un cambio en el ritmo de vida y la sociedad en general, que ves que nada es igual, ¿no?, desde el confinamiento. Entonces eso se hace un poquito más duro, pero bueno, también la vuelta a casa pues tiene sus satisfacciones y bueno, todo te ayuda a seguir. ¿Pasaste miedo en algún momento, Natalia?
He de decir que inicialmente sí. O sea, sientes miedo pues cuando ves que compañeros que han estado contigo en la planta pues se dan de baja por el virus, ves que no es tan difícil infectarse e incluso algún caso pues de algún compañero que ha tenido que ingresar. Entonces, ahí obviamente sientes miedo, tanto que te puedas infectar tú mismo, pero sobre todo pues traer el problema a casa y contagiarlo a familiares. Eso también es, casi te diría que a mí es lo que más me preocupa o me preocupaba. Dentro de un hospital, ¿cómo visteis formarse esta especie de tsunami? Porque pasamos del solo es una gripe a tener el sistema sanitario completamente colapsado. ¿Cómo lo vive un médico eso? ¿Tú personalmente cómo lo viviste? Con gran sorpresa en parte, aunque he de decir que por compañeros médicos en Italia nos contaban cómo estaba allí la situación y realmente pensabas que en España no tendría por qué ser tan diferente a lo que estaba pasando allí. Así que en parte en semanas anteriores te ibas haciendo un poco la idea. Y luego es que la respuesta del hospital en realidad ha sido muy, muy rápida y muy eficaz. Hay que tener en cuenta pues que se han habilitado plantas enteras de hospitalización, imaginemos, pues de oftalmología, de cirugía maxilofacial, se han habilitado íntegramente para pacientes con coronavirus en un tiempo récord. Y se han sacado también camas de UCI donde antes no las había. O sea que en realidad el esfuerzo que ha hecho el hospital, o sea, todo el personal que trabaja allí es magnífico y bueno, y gracias a eso, pues la situación ha sido mejor de lo que podría haber ocurrido si no se hubiese organizado todo tan bien. Estamos ahora grabando este podcast el 11 de abril. ¿Cómo crees que se van a desarrollar? Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo estáis viviendo ahora en el hospital? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo ves que se van a desarrollar las próximas semanas? Bueno, ahora en realidad lo que se empieza a notar, porque todos los días recibimos información de pacientes que han ingresado con coronavirus, que han ingresado por otras patologías y luego gente pendiente de ingreso, personas que están en la urgencia, pendientes de subir a las camas de hospitalización. Y los mensajes que recibimos los últimos días es que cada vez hay menos personas pendientes de subir a la planta de hospitalización. Por lo tanto, eso siempre es una buena noticia y ver que cada vez vas dando más altas, pues te hace ser optimista, pero creo que tampoco sería positivo olvidarnos de todo esto que ha pasado y decir ya está todo controlado, porque en realidad pensamos que no es así. O sea, van a seguir existiendo ingresos. Tampoco debemos bajar la guardia en este momento. O sea, probablemente la presión asistencial baje con respecto a lo que ha habido en semanas anteriores, pero eso no quiere decir que estemos, por así decirlo, habiendo controlado todo. Ha habido incluso en plantas de hospitalización, ha habido que incluir alguna cama más en habitaciones que eran de 2, pues se ha metido la tercera cama. Es decir, ahora se empieza a sacar esa tercera cama, pero no quiere decir que haya muchísimo espacio libre en el hospital y por lo tanto debemos seguir alerta. Contaba la doctora Molina que la Fundación Jiménez Díaz poco a poco está recuperando ya las consultas externas incluso. Uh-huh. ¿Esa es una situación también en el Ramón y Cajal? Actualmente lo que se está haciendo es las consultas de especialidades se están siguiendo de una manera telefónica. Por ejemplo, en dermatología nosotros tenemos la mitad del equipo de plantilla llamando a todos los pacientes que estaban citados al día para ver si hay cosas que pueden solucionar de esa manera o bien hay que retrasar una cita. Es decir, todo esto desde el principio de la crisis se está llevando así. Hay parte del equipo de dermatólogos que contacta telefónicamente con los pacientes. Pero aún no se ha recuperado la actividad presencial y pienso que para eso aún queda tiempo. Esto nos lo va a ir dando pues el número de plantas que ahora son de COVID que pasen a ser plantas normales y eso también se traducirá en que empezaremos a recuperar las consultas, pero por el momento se está haciendo de una manera un poco más excepcional. Les preguntaba para cerrar al doctor Sergio Bañó y a la doctora Ana Molina que me diesen una lección que hayan aprendido, algo que se llevan de esta situación y un deseo para cerrar. Así que, ¿cuál sería tu lección? Mi lección es que, es decir, el médico es médico siempre. Es decir, puedes ser dermatólogo, puedes ser oftalmólogo, puedes tener cualquier especialidad, pero ante una situación como estas, tú eres médico y debes saber actuar como tal. Entonces, esto yo pienso que a todos, seamos especialistas o no, nunca se nos debe olvidar. Para mí es un aprendizaje que me llevo. ¿Y un deseo?
Y el deseo es que ojalá esto nos haya servido como aprendizaje para toda la sociedad, sepamos anticiparnos mejor a situaciones de este tipo y se invierta más en protección del personal sanitario. Para mí eso sería el deseo si existe una repetición de este problema, que ojalá sea que no, pero que esté todo, pues que haya una mayor previsión y que sobre todo se proteja bien al personal sanitario. Sí, porque ¿cómo ha podido ser posible, doctora, que en 2020, que somos capaces de operar con robots, lo que hayan faltado hayan sido mascarillas y batas y gafas, sí, ¿no? La verdad que es una pena. Por suerte, a día de hoy la situación ha mejorado y por lo tanto tenemos un mayor acceso a los equipos de protección, pero sí que ha habido momentos más críticos donde eso ha sido un problema y la verdad que a mí también me resulta sorprendente, pero entiendo que a nivel mundial ha habido una gran demanda de todos esos materiales y puede ser que haya estado ahí el problema y en una falta de previsión. Bueno, pues con ese deseo y esa lección nos quedamos y espero que la siguiente vez que nos veamos sea para grabar algo de dermatología y no estar hablando del coronavirus. Ojalá sea, que sí. Y ojalá que sea Madrid. Y que nos conozcamos presencialmente, eso es, Cristina. Total. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por regalarnos este ratito y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Gracias. Para no perderte ninguna entrevista de esta serie especial COVID-19, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify o YouTube.